la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones número 73 y 74 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 75 se pone a disposición de las señoras y señores diputadas. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales con el objeto de fortalecer la publicidad de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales. Boletín 16.262 en segundo trámite constitucional. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que declara el 14 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización sobre el diagnóstico de apraxia del habla infantil. Boletín 16.347-11. Y un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cariola, Bello, Chicardini, Gasmuri, Pizarro, Riquelme, Santibáñez, Serrano, Tello y Yomans, que declara el 9 de noviembre de cada año como el Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Niñas, Adolescentes y Mujeres como manifestación de la violencia de género. Boletín 16.591-24. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Ninguna. Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿No? Yo tengo un punto, un varios. En respecto a la sesión que tuvimos el lunes de esta semana, tanto el diputado Celis como el diputado Lonton manifestaron su preocupación respecto a un proyecto adjudicado con un Fondo Cultura, donde quien postuló sacó algunas letras volumétricas de algunos edificios patrimoniales de Valparaíso. Creo que también hizo algunos rayados, hizo una exposición al respecto de esto. Yo hablé con la ministra sobre esta situación, también le manifesté que lo oficiamos desde la comisión para que se informe. Yo al diputado Lonton le reenvié justamente lo que conversé con la ministra, y me envió un oficio que se envió el 19 de enero desde la Seremía de las Culturas de Valparaíso, donde voy a leer textual un párrafo, no es bastante largo, pero dice: junto con saludar por medio presente, en cumplimiento del deber establecido en el artículo 61, letra K, de la ley sobre estatuto administrativo, vengo a denunciar la posible comisión de delitos por parte de Dani Esteban Rebeco, responsable del proyecto Fondo Nacional de Desarrollo de Cultura y las Artes Fondart, ámbito nacional, adjudicado el año 2023, la línea de creación artística mediante resolución, y detalla, y todos los puntos detalla justamente el proyecto, que el proyecto incluso habían cosas que no señalaba que hizo el artista, o entre comillas artista, y por lo tanto ya acá hay entrega antecedentes de manera proactiva por parte del Ministerio de las Culturas respecto a este caso, y la ministra dijo que acá no iban a haber dobles lecturas, y una condena respecto a esta actividad que efectivamente, como señala el oficio, que lo puedo compartir en la comisión para que lo tengan, señala que hay daño al patrimonio. Eso quería agregar. Sí, diputada Delgado. Sí, vimos esta semana una noticia de unos artesanos en el Maule que fueron imputados por apropiación e intervención de monumentos nacionales, porque encontraron unos fósiles que ellos lavaron y todo, pero ellos llamaron al Consejo de Monumentos para avisar que había pasado esto. En Chile no tenemos educación, lo que significa artesanía, no tenemos educación en cultura, en nada. Entonces no le podemos exigir a los artesanos que reconozcan fósiles. Y ellos están imputados en este momento. Me gustaría oficiar al Consejo de Monumentos Nacionales el proceso que hizo, porque ellos llamaron, ellos dieron la alerta de lo que habían encontrado. Entonces no se justifica que ahora ellos estén imputados por este tema. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a oficiar al respecto. Me parece un tema que otros diputados igual me enviaron aquello. Y en la segunda parte de nuestros invitados, que justamente vamos al Consejo de Monumentos Nacionales, también podemos hablar al respecto, dado que nos acompaña telemáticamente el ex subsecretario del Patrimonio, que sabe bastante de estos temas. Así que, bueno,
Pero bueno, entonces, entrando al objeto de la sesión, diga, bienvenido. Cansamos ahí, hicimos algunos movimientos. Así que bienvenido, diputado. Sí. Entonces el objeto de esta sesión tiene la idea de recibir a la Coordinadora de Defensa del Territorio Mixtura Afro-Azapeña, la señora Mabel López Castillo, para que se refiera al reglamento que regula el procedimiento de consulta pueblo tribal afrodescendiente chileno, y la acompañan las señoras Luna Mayorga López, Marta Salgado Enrique y el señor Ignacio Seura Olivares. Así que bienvenida, el diputado Luis Maya ha sido quien ha liderado y nos ha solicitado este espacio en la comisión, así que las invito por favor a tomar asiento. Tenemos 15 minutos para poder intervenir porque tenemos 2 invitados más que nos están acompañando telemáticamente para abordar un proyecto de ley que estamos discutiendo en esta comisión. ¿Quieres decir algo tú primero? Ya, entonces, señora Mabel López, tiene la palabra. Buenos días. Tiene que apretar hasta... No, muy bien, Sí, no he sí, dicho nada. está aprendido. Está excelente. A todos los presentes y gracias a nuestro diputado Luis Maya porque es un apoyo fundamental para nosotros como afrodescendientes chilenos. Solo precisar que estamos aquí como parte de la mesa técnica política del pueblo tribal afrodescendientes chileno. Yo presido la organización rural Mixtura Afro-Azapeña que trabaja fundamentalmente con niños y jóvenes. Y está la señora Marta Salgado, que preside la ONG Oro Negro, que fue la primera organización en formarse para poder visibilizar a los afrodescendientes chilenos. Y nos acompaña Luna Mayorga, que es parte de Mixtura Afro-Azapeña, e Ignacio Seura, que es parte de Oro Negro. Para partir, nosotros estamos aquí porque estuvimos trabajando desde el periodo anterior, cuando estuvo Sebastián Piñera de presidente, la consulta del pueblo tribal afrodescendiente chileno, de acuerdo al artículo 3 de la ley 21.151, proceso que nosotros lo suspendimos y lo retomamos en esta nueva administración presidencial del presidente Boric, pero a los acuerdos que nosotros llegamos con la UCAI no se respetaron. Si bien tuvimos una reunión la semana pasada con la ministra de Desarrollo Social para solicitar que se sacara el reglamento de la toma de razón y nos indicaron que se había devuelto por Contraloría por problemas de forma, nunca se refirieron al fondo, que es no respetar los acuerdos a los que nosotros llegamos luego de las negociaciones en abril del 2023, sacando palabras de manera unilateral y frases que habíamos acordado con la comisión que trabajó el reglamento. Así que es algo de lo que nosotros queremos exponer, porque este reglamento que saldría, si es que se repone en Contraloría, nos deja bajo los estándares internacionales del Convenio 169 y bajo el estándar que tienen los pueblos indígenas en el Decreto 66. Lo que se nos presentó a nosotros es una copia fiel del Decreto 66, solamente sacando la palabra tierras de ese reglamento para realizarnos la consulta. Nosotros sabemos que la consulta es autoejecutable, tanto es así que no hemos necesitado reglamento para haber sido parte de la consulta de la creación del Ministerio de las Culturas, aunque finalmente después aparecemos en las indicaciones como pueblo invitado, y ahora estamos en el proceso de la consulta de la Ley de Patrimonio, donde también ha sido autoejecutable el convenio, y estamos siendo parte del proceso, un proceso al que también nos vamos a referir porque se está llevando de mala manera. La señora Marta sí va a contextualizar un poco de quiénes somos los afrodescendientes, porque siempre nos sorprendemos que a pesar de que la ley se promulgó el 2019, siempre nos encontramos con autoridades que piensan que nosotros somos migrantes recientes y no entienden mucho quiénes son los afrodescendientes chilenos.
Bueno, muy buenos días, honorables diputados. Para nosotros agradecer al diputado Luis Maya, ¿no es cierto?, estar en este espacio que es muy importante para los ciudadanos y ciudadanas. En este caso yo quiero referirme, ¿no es cierto?, al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y para que se entienda, nosotros somos preexistentes al Estado chileno. Tenemos 500 años en el territorio desde Arica a Punta Arenas. Y eso la mayoría de las personas no lo conocen porque no se ha enseñado en la currícula escolar de Chile. En Chile se enseñó que todos descendemos de europeos y entonces para sensibilizar a la sociedad chilena ha sido muy difícil desde que empezamos a trabajar hace 23 años, ¿no es cierto?, lo que es la parte de incidencia política para que la gente, el Parlamento, los gobiernos conozcan la existencia nuestra. Y para eso estamos haciendo bastantes cosas, como por ejemplo ya tenemos un curso de nuestra cultura en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que el 21 de marzo, que es el día de la no más discriminación, vamos a lanzarlo acá en Santiago. Ayer estuvimos con el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación para también tener un convenio de colaboración y hacer este curso para todo el magisterio en Chile. Y así tenemos muchas incidencias para educación. Y decirles también que como pueblo tribal afrodescendiente chileno y principalmente como ONG Oro Negro, queremos solicitarles a ustedes la fiscalización del proceso de la consulta previa para la creación o la indicación para la ley de patrimonio, porque la consulta previa que hoy día se realiza al pueblo tribal afrodescendiente chileno ha sido mal planificada, mal implementada y ha tenido costos organizacionales en el sentido, ¿no?, de lo que es el trabajo de la sociedad civil. Porque un solo ejemplo les voy a dar. Hubo que colocar asesores en las regiones principales donde hay población afrodescendiente, pero estos asesores fueron elegidos al dedo, no por concurso. Y entonces, cuando estamos hablando de los recursos del Estado, que son escasos, por lo menos tiene que existir la transparencia de vida. Es como, por ejemplo, nosotros solicitamos, hicimos un trabajo desde más de 13 años para estar en el Censo Nacional y este año vamos a estar. Pero cuando se piden los censistas para las regiones, todo es por concurso. ¿Por qué en este proceso no se hizo de la debida forma, de la debida manera, con transparencia? Eso yo les solicito a ustedes como pueblo tribal afrodescendiente chileno. Gracias. Muchas gracias. Para referirnos a lo mismo de la consulta y que tiene una relación directa con el reglamento que está trabajando Desarrollo Social, no tenemos expertos en la aplicación de la consulta, ni para los pueblos indígenas, ni para el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Como decía la señora Marta, se eligieron a dedos. Hay personas que se están trasladando de una región a otra para poder asesorar en el caso de la consulta al pueblo tribal afrodescendiente chileno, y estas personas no tienen la expertise con respecto al patrimonio, que es lo que trata la ley de patrimonio. Estamos trabajando en 3 pilares para ver si va a ser una indicación sustitutiva o se va a crear una nueva ley de patrimonio, pero si las personas que van a asesorar a los pueblos no tienen la expertise que se requiere con respecto al patrimonio, lo que va a salir va a ser algo peor que la ley que está durmiendo y que no se ha promulgado, porque no hemos podido hacer el proceso como corresponde, además de la intervención de quienes están a cargo desde la subsecretaria, o sea, de la Subdirección de Pueblos,
que, por ejemplo, nosotros en Arica se supone estamos en deliberación interna y las personas del servicio están presentes en nuestras deliberaciones y nos plantean una hora de trabajo de temas que deberían haberse tratado en la planificación. Entonces, quisiéramos solicitar que desde esta comisión, que es donde más veces se puede aplicar la consulta previa a los pueblos en temas que son culturales y patrimoniales, se pueda fiscalizar con respecto a quienes aplican la consulta o quienes guían los procesos de consulta, porque esos profesionales son profesionales que desconocen total y absolutamente cómo se tienen que aplicar las consultas. Por eso nosotros estamos aquí, porque es el mismo problema que tuvimos con la consulta para realizar la consulta al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Nosotros le planteamos a la ministra de Desarrollo Social, donde está alojada la ley 21.151, que en esta revisión que se está haciendo del decreto 66 para ajustarlo a los estándares, debería salir un solo documento que dijera consulta a los pueblos indígenas y tribales y se aplicara con la flexibilidad que pide el proceso de la aplicación de consulta a todos los pueblos, porque, por ejemplo, los pueblos indígenas que están reconocidos en una misma ley no tienen un proceso de consulta separado de acuerdo al pueblo que se trate, porque todos los pueblos son distintos. Es un solo proceso de consulta del decreto 66 y a nosotros se nos ha aplicado ya para estos dos procesos de consulta, el de la creación del Ministerio de las Artes y las Culturas y el Patrimonio y el de la Ley de Patrimonio. Entonces, no requerimos nosotros tener un decreto distinto para hacer consulta previa de acuerdo a lo que indica nuestra ley. Y lo otro que también nos queremos hacer referencia es a los recursos que tienen Fondar de manera regional, la salvaguardia cultural del pueblo tribal afrodescendiente chileno, porque en el puntaje es un fondo que tiene un puntaje de corte superior a lo de los demás concursos regionales, está desde los 90 puntos hacia arriba, mientras que los demás están de los 85 hacia abajo, y que no existe una precisión de quienes puedan postular, sean personas afrodescendientes o que sean de organizaciones afrodescendientes. Cuando recién salió este fondo era solamente para organizaciones, no para personas naturales. El año pasado se abrió para personas naturales y se pide que uno pueda subir al sistema, ¿cierto?, una cuenta de luz o un certificado de la Junta de Vecinos. Y cuando hablamos de la salvaguardia del patrimonio, estamos hablando de que nosotros no queremos que exista el extractivismo cultural que nos ha pasado desde que nosotros empezamos a visibilizar nuestra cultura, porque vienen personas que van desde Santiago hasta Arica y que se pueden conseguir con una junta de vecinos un certificado de residencia, hacen proyectos que no nos consultan a nosotros, que no se reúnen con nuestros abuelos y de repente sacan publicaciones que distan mucho de la realidad del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Entonces nosotros también queremos pedir que exista una mayor fiscalización a estas bases y que quienes puedan postular sean organizaciones afrodescendientes que como mínimo estén trabajando en la mesa de revitalización que tiene la Subdirección de Pueblos. Porque si no es así, entonces estamos dando pie para que muchas personas puedan postular solamente para enriquecerse y no dejarnos nada a nosotros como pueblo. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Ofrezco la palabra. Nos quedan 10 minutos. Así que les pido... Sí. Presidente, lo cierto es que, bueno, primero quiero saludar al pueblo tribal afrodescendiente representado por grandes mujeres, Mabel y Marta, que han sido lideresas, bueno, sin no recuerdo los nombres, pero... Luna y Ignacio. Lila e Ignacio. Luna e Ignacio. Luna e Ignacio, que también son parte de este pueblo tribal y que además representan a la infancia y la juventud y la adolescencia de Azapa, del pueblo tribal afrodescendiente, de las Yoyas, que en el territorio donde existe una mayor cantidad de afrodescendientes en Chile, en Arica. Ahí tenemos una gran comunidad que durante mucho tiempo ha sido desplazada, durante mucho tiempo este pueblo tribal afrodescendiente ha sido pisoteado por el Estado, por los gobiernos que han pasado, gobierno tras gobierno, y una vez más vemos que se les bypassea, no se les toma en cuenta,
Por lo tanto, ya son 500 años que está luchando el pueblo afrodescendiente por reconocimiento, por mayor espacio dentro de nuestra cultura, mayor espacio dentro de nuestra educación. Entonces, yo creo que hay que avanzar, y aprovecho que estamos en la Comisión de Cultura, en reconocer al pueblo tribal afrodescendiente como lo que son, parte de nuestra tierra, parte de nuestra... porque no se entiende de dónde viene el pueblo tribal afrodescendiente. Se entiende a veces cuando uno habla de afrodescendientes, dicen, no, los que vienen del extranjero ahora, actualmente, pero no es así. Hay una historia aquí, es patrimonio vivo de nuestra tierra el pueblo tribal afrodescendiente. Y los y las descendientes de este pueblo con su música, con su danza, con su cultura, con sus tradiciones, con su comida, con su arte, con su artesanía. Es un pueblo rico en patrimonio, en nuestro patrimonio ariqueño. Entonces, yo les quiero pedir a esta comisión que lo apoyemos, que le demos todo el respaldo necesario. Y le quiero pedir, presidente, que la comisión oficie al Ministerio de Desarrollo Social para que sea retirado el reglamento que regula la consulta al pueblo tribal afrodescendiente. Y además quiero sumar las solicitudes que realizó Marta Salgado en esta comisión, que eran algunas otras solicitudes que se dieron, además de este reglamento, sumarlas también en oficio para quienes correspondan. Bueno, yo quiero diputada, agradecer. discúlpame, es que tengo que... Los diputados después le dan la palabra al final para el cierre, porque de verdad nos quedan los otros invitados también están esperando su turno. Así que, diputada Delgado. Sí, bueno, saludarlos, reconocerlos y lamentar que en este país no conozcamos nuestra cultura, no conozcamos de nuestro patrimonio. Desde esta comisión hemos solicitado se reconozcan los colegios artísticos en el país, que podamos hablar de cultura, podamos hablar de patrimonio, pero desde las fases curriculares, no solamente de lo que nos van contando de generación en generación, porque esto es una historia, la cultura también es historia. Yo estoy en la Comisión de Desarrollo Social, presidente, y me gustaría invitarlos a exponer, pero no que vengan, porque vienen de muy lejos, entonces el viaje igual es agotador, pero que expongan en la Comisión de Desarrollo Social todas sus inquietudes, puede ser online. Yo lo puedo solicitar, lamentablemente ya no vamos a tener sesiones este mes, pero para marzo que ustedes estén considerados y así escucharlos también. Creo que no se puede quedar solamente en esta comisión, hay que sacarlo. Así como por su intermedio el diputado Maya va a oficiar al ministerio, nosotros vamos a gestionar que expongan en la Comisión de Desarrollo Social. Muchas gracias diputada Delgado. Diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. Saludarles, agradecerles la presencia y la exposición. Presidente, a mí me parece que es reiterativo la cantidad de veces que escuchamos a diversas organizaciones representantes de pueblos originarios, pueblos indígenas, de pueblos tribales afrodescendientes, manifestar sus preocupaciones respecto de cómo se aplica la consulta indígena. A mí me ha escuchado representantes del pueblo chango preguntándome por qué les están preguntando respecto de procesos de leña. Me ha tocado conversar con el pueblo chango respecto de por qué le están preguntando respecto de procesos de ganadería. O sea, hay un nivel de desconocimiento en la aplicación de los instrumentos por parte del Estado en la relación que debiesen generar con los pueblos originarios, independientes, afrodescendientes, tribales, que yo creo que es bien inadmisible a estas alturas. Entonces, me pasa que terminamos viéndolo como cada uno de los casos por separado, cuando evidentemente esto habla de un problema estructural respecto de cómo se está aplicando la consulta indígena en los distintos procesos. Entonces, ¿de qué nos sirve haber creado todo un sistema de consulta? ¿De qué nos sirve estar cada una, en términos particulares, reclamando por la falta de aplicación de los tratados y convenios internacionales y las obligaciones del Estado de Chile, si nos seguimos encontrando con este tipo de casos? Entonces, presidente, a mí me gustaría que a propósito de lo que hoy día conocemos, podamos extender un oficio a
Desarrollo Social, para que nos cuente cómo se están aplicando los procesos de consulta, la cantidad de consultas indígenas que se han hecho, la especificación por cada uno de los pueblos, cuánto tardan esos procesos, respecto de qué iniciativas se están realizando o no se están realizando consultas. Y esto uno podría decir es algo que le corresponde ver, por ejemplo, a Desarrollo Social, pero me parece que si estamos abordando tantos casos como este en la Comisión de Cultura, o sea, o hacemos una comisión unida de Desarrollo Social y Cultura para efectos de abordar el problema de consulta indígena, creo que también puede ser una alternativa, y creo, sumamos por favor un oficio para que de Desarrollo Social informen a la propia comisión respecto de cómo se está aplicando la consulta, para que podamos problematizarlo respecto de este caso y respecto de los casos en general a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Muchas gracias, diputada. Entonces voy a pedir el acuerdo para hacer los oficios que nos han solicitado. Entonces, acordado los oficios. Muchas gracias. Sí, le voy a dar la palabra para que se pueda despedir. Nos quedan 2 minutos los 10 que vimos, pero así que tienes 2 minutos. Tienes que encender el micrófono. Y ahora, pues, faltó. Siempre agradecer, ¿no? Agradecer la voluntad de ustedes y obviamente esa disposición que les da, ¿no es cierto?, el Estado, la ciudadanía, para ver estos fines. Gracias a su invitación, y efectivamente nosotros debiéramos estar conversando esto que estamos hablando con ustedes, con varias comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado, por el desconocimiento que hay del pueblo. Yo quiero dejarles este regalo a ustedes como comisión de parte de nuestro trabajo para educación, pero también decirles que este es un día especial. El día 24 de enero es el Día de la Cultura Africana, y en esos términos decirles que el trabajo que nos espera a nosotros como pueblo, de todo el trabajo que hemos hecho, de un 100%, creo que llevamos el 25%, nos falta mucho, y con mucho cariño para ustedes este trabajo que les dejamos. Muchas gracias. Quisiéramos sacarle una fotito porque tenemos que justificar los recursos. un rapidito, vengo al tiro. fotito. Detrás de ustedes los colocamos nosotros. Ya, pues. Ya, para... Nos queda media hora Sí. de comisión, ¿no? Esperamos. Así que si quieren Sí. se pueden quedar acá, no hay problema. Ya. Para... Acá, o pueden salir, si quieren. Presidente, para despedirnos nosotros, agradecer que vayan a salir los oficios, recomendar si se va a hacer esta comisión mixta para ver la aplicación de la consulta, que puedan invitar a José Elwin del Observatorio, que siempre nos ha asesorado con respecto a la consulta y que es quien es una de las personas que mejor entiende cómo debería aplicarse la consulta a los pueblos, y también asesora a los pueblos indígenas, y han sido parte de cada vez que el Estado termina en la Corte por una mala aplicación, es quien los ha asesorado, y creo que es la persona idónea para poder hacerlo. También podría ser Nancy Yáñez, pero está dentro del mismo Estado en este minuto, así que no puede ser. Y por favor que el consejero regional afrodescendiente sea reconocido de una vez por todas, porque hasta el minuto está en Arica solamente como un acto de buena voluntad y no está dentro de las bases de que, así como los pueblos indígenas tienen un consejero indígena dentro de la región, nosotros también necesitamos tenerlo con nombre y apellido el afrodescendiente. Y Muchas agradecemos gracias. el tiempo. Entonces vamos a suspender por 1 minuto para sacarnos la foto, porque el diputado Maya que dice que los va a invitar a desayunar. Así que vamos a suspender por 1 minuto. Reanuda la sesión. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es continuar la discusión del proyecto de ley originado en moción, que hace aplicable el silencio administrativo a las solicitudes que no sean resueltas dentro del plazo por el Consejo de Monumentos Nacionales correspondiente al boletín 16.565-24, con urgencia calificada de suma. Asiste telemáticamente el académico señor Emilio Lacerda Errázuriz, el director ejecutivo del Centro de Estudio Horizontal, el señor Juan José Obaj. Le vamos a dar la palabra primero a Juan José. Bienvenidos a ambos, ya Emilio, aparte estuvo mucho tiempo en esta comisión como subsecretario de Patrimonio, así que
Juan José, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los diputados que componen la comisión y pedirle a la Secretaría Técnica, si es posible, compartir pantalla, que traje una pequeña presentación para guiar la exposición. Está habilitado. Perfecto. Bueno, tal como usted decía, presidente, la idea es comentar la moción parlamentaria que hace aplicable el silencio administrativo a las solicitudes del Consejo de Monumentos Nacionales. Así que dividí mi exposición en tres partes. Primero, dar un contexto diagnóstico y un poco enmarcar la importancia de esta moción parlamentaria. En segundo lugar, hablar sobre el proyecto de ley propiamente tal, y por último, hacer un breve análisis y propuestas a la luz de esta moción. Partir quizás por la misión más básica del Consejo y creo yo que es importante realzar el doble rol que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Por qué doble rol? Porque el primer rol, y el más directo, ¿no es cierto?, es la tuición y protección de todos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de carácter histórico que existan bajo sobre la superficie del territorio nacional y que tienen un valor patrimonial, ¿no es cierto? Así es como conseguimos el Consejo de Monumentos. Esa es su principal razón, y es lo que está estipulado en el artículo 1 de la ley 17.288 que lo crea. Pero junto con esto también tiene un rol muy importante en todas las obras, inversiones, etcétera, que necesitan hacer algún tipo de excavación en el territorio y pudieran encontrar ahí algún objeto de carácter histórico, arqueológico, antropológico o paleontológico. Ahí es donde, creo yo, se mezcla este doble rol, ¿no es cierto? Por un lado, el Consejo de Monumentos, el servicio público encargado de conservar el patrimonio, pero por otro lado también tiene un rol muy importante en la facilitación de los permisos de excavación y de hallazgos arqueológicos. Con respecto a este segundo punto, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha hecho un gran trabajo en hacer un mapeo de todos los permisos sectoriales, en particular, que tienen que tramitar los proyectos de inversión, sean estos pequeños, medianos o grandes, y el Consejo de Monumentos resalta con 4 tipos de permisos, en particular el de excavaciones arqueológicas, construcción en zona típica en segundo lugar, tercero, construcción en un santuario de la naturaleza, y por último, construcción de un monumento histórico. Es importante concebir por qué traigo a colación esta gráfica, porque es importante concebir que el Consejo de Monumentos es parte de un ecosistema de servicios públicos que emiten permisos sectoriales o autorizaciones para que las distintas inversiones se puedan ir materializando a lo largo del territorio. ¿Y qué es lo que vemos con respecto a los tiempos de tramitación? Bueno, vemos que sistemáticamente el Consejo de Monumentos excede los tiempos establecidos en la ley. No es el único. Hay una serie de servicios que efectivamente tienen problemas en cumplir sus plazos legales. Aquí, por ejemplo, en el gráfico de mano izquierda, esto es un gráfico hecho por el Ministerio de Economía, de las autoridades actuales, en donde muestran, por ejemplo, que tanto la Dirección General de Aguas como la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Servicio Agrícola y Ganadero y también el Consejo de Monumentos Nacionales superan el 100% del tiempo de tramitación sobre el plazo legal. El Consejo de Monumentos llama la atención no por el excesivo retraso, que si bien hay un retraso importante, o sea, se demora más que el plazo legal, llama la atención la cantidad de permisos que tiene que tramitar. Entonces ahí uno puede más o menos vislumbrar la importancia que tiene el Consejo de Monumentos y el alcance que tiene para todo tipo de proyectos. Y el gráfico de mano derecha, que también era parte del fundamento del proyecto de ley, muestra que al año 2022 el Consejo de Monumentos ya tenía una serie importante de permisos, en particular de monumentos históricos, pendientes. O sea, hay también problemas en la celeridad del Consejo de Monumentos.
El aumento de funcionarios que ha tenido el Consejo de Monumentos en la última década, que ha sido muy importante, este gráfico muestra aquí que en el 2012 habían alrededor de 20 funcionarios, se ha hecho un esfuerzo por fortalecer las direcciones regionales. Hoy en día el Consejo de Monumentos tiene más de 160, más de 150 funcionarios a lo largo de todo el territorio. Sin embargo, esto no se ha traducido en una mayor eficiencia o en una mayor celeridad en la tramitación de permisos. Entonces, creo yo que es importante que el Consejo cuente con una estructura regional, que se fortalezca su presencia regional, pero claramente aquí no estamos apuntando al cuello de botella principal que tiene el Consejo de Monumentos con respecto a la celeridad con que tramita los permisos. Y si vamos a ver los procesos adentro del Consejo de Monumentos, esta gráfica es tomada de un trabajo que me tocó hacer en la administración anterior, en particular en el Ministerio de Economía, donde tratábamos de apoyar a los servicios que tramitaban permisos sectoriales. Entonces nos metimos bien en los procesos de ellos. Hay un trabajo muy en conjunto, muy mancomunado con el subsecretario de ese entonces, Emilio de la Cerda, que hoy día está invitado también a la sesión, lo que muestra también, creo yo, una buena señal de que es importante compatibilizar en este caso, el cuidado del patrimonio y, por otro lado, el desarrollo económico. Se puede fortalecer al Consejo de Monumentos, hacerlo más rápido, no es en ningún caso, creo yo, disminuir estándares, sino que todo lo contrario, es fortalecerlo. Bueno, volviendo un poco al proceso, el proceso del permiso muy importante, que es el de excavación y hallazgo arqueológico, nos damos cuenta que los principales cuellos de botella están en tres partes. En primer lugar, en el Consejo mismo, por la naturaleza del Consejo, el Consejo tiene que sesionar para aprobar los proyectos, y ahí hay dos caminos. Uno es en la mayoría de los proyectos que se revisan por tabla, y en segundo lugar, cuando el proyecto revisten una mayor complejidad, el Consejo requiere que se le presenten y se tomen definiciones en las sesiones. El Consejo sesiona cada 15 días y obviamente eso también va retrasando un poco la celeridad con que se aprueban o se rechazan las solicitudes. Un segundo cuello de botella es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica, dado que tiene que sistematizar todos los requerimientos de regiones y tiene que tramitarlos a través del Consejo, tiene una carga burocrática muy grande. Por eso creo yo de ahí la importancia de acelerar la tramitación del proyecto de ley de patrimonio cultural, porque le entrega facultades sancionatorias, facultades a las regiones. Entonces, todos esos casos que hoy en día tiene que pasar por la Secretaría Técnica Nacional podrían resolverse en regiones y el Consejo podría ver lo más relevante. Y un tercer cuello de botella es la falta de interoperabilidad de los sistemas. De eso se está haciendo cargo el Ministerio de Economía, en particular creando una plataforma única de tramitación de permisos sectoriales, y entiendo que eso se fortalece también en el nuevo proyecto de permisos sectoriales que ingresó el gobierno hace pocas semanas. Entonces ahí está básicamente el cuello de botella. Otra ineficiencia que se ve en el Consejo también es con respecto a la tramitación de los proyectos que pasan por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Tienen que volver a tramitar sectorialmente el mismo permiso, el famoso PAS 132, que es este permiso de excavación y hallazgo arqueológico. Tiene dos partes, una parte ambiental que se tramita dentro de la tramitación de la RCA, pero por normativa, una vez que los proyectos obtienen la RCA, los titulares de proyectos tienen que volver al Consejo de Monumentos a tramitar nuevamente esto, con la única diferencia que aquí lo tiene que hacer un arqueólogo. Entonces, creo yo, una medida muy concreta y muy que podría ayudar a acelerar los procesos es incluir todo este permiso adentro de la tramitación ambiental y que los titulares no tengan que, luego de obtener su RCA, volver al Consejo de Monumentos. Es decir, que la naturaleza del permiso, que es un PAS de carácter mixto, pasa a ser un PAS de carácter ambiental. Entiendo que eso se ve en la ley de bases generales del medio ambiente, la 19.300, pero creo importante también mencionarlo acá porque es una de las fuentes de ineficiencia del Consejo. Yendo al proyecto de ley, el proyecto de ley es, creo yo, muy simple, muy concreto, y eso también lo hace, creo yo, muy valioso, que es establecer y realzar la importancia del silencio administrativo, es agregar un artículo único, el artículo 8 bis,
que básicamente vuelve a realzar la aplicabilidad del silencio administrativo que ya existe en nuestra ley, en particular en la ley de bases de procedimiento administrativo, en los artículos 64 al 66. Entonces lo que hace el proyecto, creo yo, es entregar una mayor certidumbre y una mayor certeza jurídica para los titulares que tienen que tramitar sus proyectos en el Consejo de Monumento y pueden recurrir al silencio administrativo. ¿Qué dice el silencio administrativo? Bueno, hay dos variantes. Uno, el silencio administrativo positivo, que es básicamente cuando se transcurre el plazo legal para resolver una solicitud, el interesado puede denunciar el incumplimiento de dicho plazo a la autoridad, generar una denuncia, y dicha autoridad tiene que otorgar el recibo de la denuncia a los 5 días que recibe esta denuncia, y si no lo hace, la solicitud del interesado se entenderá por aceptada. Eso es básicamente el silencio administrativo positivo. El silencio administrativo negativo cumple la misma lógica, pero en el sentido inverso, es decir, que si los plazos se cumplen y la solicitud y afecta el patrimonio fiscal, y eso es muy importante, se da por denegada la solicitud. Eso es el silencio administrativo. Entonces, yendo en concreto a las observaciones, bueno, partir comentando que personalmente creo que es un buen proyecto. Es un buen proyecto porque, como lo dije anteriormente, entrega mayor certeza jurídica hoy en día en un contexto de una economía alicaída, en un contexto de baja de la inversión y que necesitamos entregar mayores certidumbres para que se reactive la inversión, la economía, con esto los empleos, etc. Entonces, yendo en concreto a consideraciones que creo importantes, aparte del artículo mismo, es primero establecer en la ley 17.288 todos los plazos de pronunciamiento del Consejo de Monumentos. Yo revisando la ley me di cuenta que los distintos permisos no tienen plazos legales, no así otros permisos sectoriales que sí tienen los plazos en sus leyes. Entonces, en este caso, aplica de manera supletoria la ley 19.880, que establece que todos los actos administrativos tienen un plazo de 6 meses para ser resueltos. Creo yo que se podría avanzar en este proyecto quizás y incorporar 1 o 2 artículos que establezcan plazos concretos para los permisos de excavación y hallazgo arqueológico. Tendrán que definir los expertos cuál es ese plazo, pero en mi experiencia 30 días o hasta 60 días parece algo razonable. En segundo lugar, creo yo importante definir con precisión si los distintos permisos o autorizaciones del Consejo afectan el patrimonio fiscal, porque de eso va a depender la naturaleza del silencio administrativo, si es positivo o negativo. Creo yo que es muy distinto, por ejemplo, un permiso de continuidad de obra. Imaginémonos un proyecto que ya tiene su permiso del Consejo, pero haciendo sus obras y sus excavaciones encontró un hallazgo arqueológico, tiene que parar sus obras, y si eso ya está más o menos normado, probablemente no va a afectar el patrimonio fiscal. Entonces podría ser distinto a un caso, por ejemplo, que hay construcción en zona típica. En tercer lugar, lo que dije en la tramitación ambiental, eliminar la parte sectorial del PAS 132. Y por último, creo que esto básicamente ayudaría de manera mucho más significativa a arreglar el problema de fondo, que es impulsar con fuerza la nueva ley de patrimonio cultural, porque esta entrega facultades resolutivas a las direcciones regionales del Consejo de Monumentos, y eso lograría, creo yo, desatochar el cuello de botella que hoy en día existe en el Consejo. Pero mientras eso no existe, creo yo que esta es una muy buena moción parlamentaria, como dije anteriormente, entrega más certeza jurídica y apunta, creo yo, en la dirección correcta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Juan José, por la exposición. Muchas gracias. ¿Quieres preguntar algo al tiro? Porque tiene que retirarse, tiene que hacer que está invitado a una entrevista. Sí. El diputado Benavente quiere hacerte una consulta específica, Juan José. Gracias, presidente. Muchas gracias, Juan José, muy clarificadora tu exposición. Yo quería un comentario, comentario. A mi juicio, independiente de que es cierto que hay que apurar al máximo la ley del patrimonio, pero yo creo que es fundamental entre tus consideraciones, a mí me parece que una cosa esencial es establecer en la ley de monumentos nacionales el plazo para el Consejo de Monumentos, porque si el plazo no es legal, tampoco puede operar el silencio administrativo, porque el silencio administrativo opera cuando transcurren los plazos legales.
Y hoy día el Consejo de Monumentos tiene un plazo reglamentario, independiente de la norma supletoria que tú dijiste que se aplica, pero yo creo que lo fundamental para que de una u otra manera opere el silencio administrativo tendría que, digamos, modificarse la ley que rige al Consejo de Monumentos Nacionales y el plazo reglamentario establecerlo en la ley. Solo así puede operar la ley de silencio administrativo. No sé si concuerdas conmigo o no. Juan José, ofrezco la palabra para terminar con... Señor presidente, muchas gracias y pido perdón a la comisión porque tengo un compromiso radial ahora a las 9:30. Efectivamente, diputado, por su intermedio, presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Es más, es una de mis observaciones ahí en la última lámina. Sería súper importante en conjunto con este artículo 8 bis que realza el silencio administrativo, establecer legalmente en la ley de monumentos plazos concretos a los 4 permisos que ahí yo mencioné y que sin duda son relevantes, porque efectivamente sin eso el artículo establecido en la ley y los plazos, creo yo que se entrega aún más certeza jurídica al proyecto. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias por su exposición y que ha liberado para ir a su entrevista radial. Agradecido. Muchas gracias a usted. Gracias. Sí, bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Emilio de la Cerda, quien tiene la palabra. Emilio, bienvenido nuevamente a esta comisión. Muy buenos días, diputado, presidente, por su intermedio a todas las señoras y señores parlamentarios y también al equipo de la mesa de la comisión. Un gusto volver a verlos a todos. Hemos recibido el proyecto de ley presentado en moción que coincido con lo que ha mencionado el director de Horizontal. Es un proyecto que está bien enfocado en su mensaje, en su diagnóstico. Nosotros creemos que recoge temas que son relevantes. Lo primero, la necesidad de entender esto en un contexto mayor, en un contexto que supone la modificación de ley de monumentos nacionales por la vía de lo que está aprobado hoy día por la Cámara y en el Senado, y que se va a complementar con lo que ya se mencionó acá antes, en la primera parte de la exposición de los pueblos afrodescendientes, luego de la consulta indígena que está en curso, con, ojalá, la resolución adecuada de los problemas que aquí o de los tópicos que aquí se han planteado. Pero ese es un camino que requiere con urgencia ser abordado, porque la vulnerabilidad del patrimonio cultural de Chile depende claramente de los temas de permiso, pero de otras muchas cosas, de asuntos de categoría, de composición de los consejos, de descentralización, de financiamiento, de gestión, de fiscalización, que son aspectos bien estructurales y que requieren ser abordados con mucha urgencia. Vimos la semana pasada el incendio de Carelmapu, el monumento histórico de Carelmapu. Yo sé que eso es muy sentido, de hecho, por el diputado Bernales, porque es de su zona. Y es un caso que nos ha tocado ver a muchos que hemos estado en esto hace 15 años, ¿ya? Y no hemos logrado destrabarlo, así como muchos otros proyectos e iniciativas del país. Entonces, ese es un primer punto, me parece, y el mensaje del proyecto de ley así lo menciona. Se inscribe en esa necesidad de una modificación mayor y más estructural. Lo otro que me parece bien destacable es la transversalidad, yo diría, de estos esfuerzos, pese a las diferencias que pueden haber en el debate público en relación a formas de abordarlo y aspectos que pueden ser sensibles, como el mismo la consulta indígena, pero nosotros vemos que la visión política de los distintos sectores hoy día es coincidente respecto a la urgencia de modificar este cuerpo legal. Y eso nos parece que es algo que hay que destacar y que también el mensaje de la moción parlamentaria así lo expresa. En relación al mismo mensaje, hay un foco fuerte puesto en los temas de inversión, de celeridad, por razones lógicas, digamos, todo lo que se ha llamado la permisología y la necesidad de activar la economía ligado a los proyectos de inversión, con la ruta crítica que tiene el Consejo Monumentos en ello. Me permitiría quizás sugerir en ese diagnóstico que no es solamente la aceleración de las inversiones lo que hace urgente abordar la materia de esta moción, así como el proyecto de ley más general, sino que también la protección misma del patrimonio cultural. Hablamos poco de eso a veces, pero la celeridad, la oportunidad de las respuestas del Consejo Monumentos tienen que ver con los titulares que presentan las iniciativas, tiene que ver con, digamos, el dinamismo de la economía, pero sobre todo tiene que ver con la protección misma del patrimonio cultural. O sea, cuando tú presentas una solicitud de declaratoria al Consejo Monumentos
Esto nosotros lo hicimos hace un tiempo desde el Ministerio, viendo cuál era el estado de la tramitación de las solicitudes de declaratoria como monumento nacional en distintas categorías en el Consejo Monumento, desde el año 25, desde que se tiene registro de solicitudes. Y hace 3 años teníamos 600 declaratorias o solicitudes de protección no respondidas por el Consejo Monumento. Obviamente no todo el año 25, muchas se concentraban a partir del año 90 en adelante. Pero cuando tú tienes décadas sin respuesta de declaratoria, el problema es bien estructural y está apuntando a la protección misma del patrimonio cultural y no solamente al tema de la inversión. Entonces, hay una urgencia de celeridad de respuesta que tiene que ver con la protección misma del patrimonio cultural también. A ver, respecto al fondo del proyecto de ley, la verdad es que a mí me parece que yo estoy de acuerdo con él. Me parece que incluso si uno ve la manera en la que la Contraloría ha emanado decreto interpretando la norma y ha señalado que en algunos casos aplica el silencio administrativo, que en otros casos no aplica el silencio administrativo para el Consejo Monumento, me parece que este proyecto de ley viene a aclarar ese punto. De todas maneras, como órgano de la Administración del Estado, suena del todo razonable que sí aplique el silencio administrativo y dejarlo referido por esta norma y también por lo que se señaló antes, con los permisos establecidos en la Ley de Monumentos Nacionales, antes de que se promulgue una ley de patrimonio cultural, parece del todo acertado. Por la responsabilidad con la inversión, pero también con la ciudadanía para tener respuestas adecuadas y a tiempo. Hago este pequeño matiz por lo siguiente, porque muchas veces lo que más vemos nosotros es la inversión de los grandes proyectos, que son los que entran a la plataforma del sistema de evaluación ambiental. Pero lo que queda escondido detrás de eso, y que a veces los tiempos son mucho más lentos, son los permisos sectoriales, sean sectoriales, contemplando algunos de los permisos ambientales sectoriales, o ingresos sectoriales de cualquier vecino que quiere modificar su casa en zona típica y que se puede demorar hasta 2 años para tener un permiso de, no sé, de pintura de fachada. ¿Fija? Entonces, cuando tenemos inversiones grandes, el Consejo también, digamos, dispone los pocos recursos que tiene para poder responder rápido esos proyectos. Pero lo que queda atrás, y queda atrás de verdad por a veces años, son proyectos chicos de pequeños titulares que presentan una intervención al Consejo Monumento y que no tienen respuesta, pero no digo nunca, pero se pueden demorar 2 años cuando ya la cosa se revienta. Entonces, estamos estimulando intervenciones no autorizadas porque el Estado no está dando las respuestas que se requieren oportunamente y estamos priorizando las grandes inversiones en los recursos que tiene el Consejo Monumento, que ya lo mostró Juan José Bach, han crecido en términos de personal, pero eso no ha logrado paliar este cuello de botella. Entonces, establecer los plazos en ley y señalar el silencio administrativo parece del todo adecuado. Una gran pregunta es decir, bueno, ¿cómo opera el silencio administrativo? Si es el artículo 64 o 65 de la ley 19.880, si es positivo o negativo. Para los sitios arqueológicos y paleontológicos, en la medida en que pertenecen al Estado, son propiedad del Estado y están protegidos por el simple Ministerio de la Ley, se ha señalado que operaría, o que lo lógico sería que opere el silencio negativo. O sea, si 6 meses después del ingreso no hay respuesta, se consideraría rechazada esa solicitud. Lo cual, dentro del punto de vista del perjuicio del patrimonio fiscal, personalmente yo encuentro que es razonable, ¿ya? O sea, estoy pensando en algún sitio arqueológico muy relevante, no sé, el sitio Chinchorro o Monteverde o qué sé yo, sitios arqueológicos muy importantes en el país, que tengan un proyecto de intervención, no solo de inversión, de cualquier tipo de intervención, y que por incapacidad del órgano de dar respuesta a los 6 meses se considere aprobado el proyecto, con el perjuicio que pueda significar en estos elementos científicos de altísima relevancia, nos suena muy prudente y suena quizás sí adecuado a entender que como son bienes fiscales, habría una afectación potencial que viene al caso resguardar y por lo tanto opera el silencio administrativo negativo, artículo 65. Pero para el caso del 64, es perfectamente plausible revisar, y eso habrá que verlo quizá en el contexto de esta misma comisión, cómo se aborda. ¿Qué ocurre con permisos menores, con intervenciones pequeñas de obra menor en zona típica o incluso con intervenciones menores en monumento histórico o en otras categorías? Porque ahí, siendo que en general son bienes que tienen interés público pero están en manos de privados, así opera la ley de monumentos, digamos, y que son menores y que no significarían un perjuicio para el patrimonio fiscal, ahí hay una gran pregunta. ¿Qué pasa si después de 6 meses una obra menor en una zona típica no se responde? ¿Sería positivo o negativo? Yo creo que esa definición al alero de esta comisión y el debate del proyecto de ley puede ser
muy relevante poder mirar ese tema. Señalaría más o menos eso, que estoy muy de acuerdo con el tono del proyecto, que el silencio administrativo opere y eso se aclare, y recojo varios de los temas que señaló el director de Horizontal respecto a señalar los plazos en la Ley de Monumentos Nacionales actual, la 17.288, haciendo esta aclaración que me parece fundamental respecto a si opera de forma negativa o positiva la aplicación de la ley de base. Muchas gracias, Emilio, por la exposición. Sí, la diputada González. Gracias, presidente. Muy clara la exposición. Me gustaría preguntarle al invitado, como él mencionó, por ejemplo, algunas zonas en donde ya sabemos que son zonas arqueológicas y que ya están documentadas, bastante documentadas, digamos, en nuestro país. ¿Cómo le parece a él si esas zonas arqueológicas tuviesen un carácter distinto? Es decir, si hay un proyecto que va a esas zonas, tuviese como una alerta o un tratamiento distinto a las demás zonas, digamos. Eso, presidente, gracias. Bueno, respondo. Sí. Bueno, sí, por su intermedio, presidente, respondo la pregunta de la diputada González, que es una muy buena pregunta. Suena muy contradictorio que el Estado, manejando esa información, y manejándola, cuando digo el Estado, la puede tener Medio Ambiente, la puede tener Monumentos Nacionales o alguna entidad local, pero el Estado maneja muchas veces la información, porque tiene investigaciones fondos, porque tiene, digamos, líneas de base de proyectos de inversión, etc. Pero hoy día no existe en el país algo así como un certificado de informes previos, como lo que tienen las direcciones de obra, respecto a si en ese lugar hay o no intervención, hay preexistencia arqueológica. Lo hemos visto en muchos casos, por ejemplo, en el caso del cementerio del Olivar, en La Serena, que el Estado sabía que ahí había un sitio arqueológico fundamental, estaba desde fin del siglo XIX documentado, y cuando se licitó la carretera norte hacia Vallenar, no se levantó que ahí había arqueología cuando hicieron el primer hoyo. Después de haber concesionado la carretera SACIR, aparece esta ocupación que ha tenido problemas enormes con la comunidad de Aguita, con la inversión, con la carretera, con el uso. Entonces, usted tiene toda la razón. El Estado debería poder proveer esa información. ¿Cómo se hace eso? No me quiero referir a la Ley de Patrimonio Cultural que está en el Senado y que aborda muchas de estas materias, respecto a inventario, respecto a planificación territorial. Pero yo diría que son esas dos materias principalmente. Una solo inventario, es tener un inventario actualizado, una especie de mapa de la arqueología, la paleontología nacional, donde cualquier titular o cualquier persona que quiera investigar pueda consultar y sepa qué información integrada tiene el Estado respecto a un lugar. Eso en parte lo ha estado trabajando el Consejo Monumento, pero no está completo y es muy fundamental porque esa información no está integrada. Hoy día está muchas veces en papel, en bodegas de los años 80 que no han logrado ser integradas en una plataforma común. Y lo otro es la planificación territorial. Yo me acuerdo con el alcalde de Arica, discutimos mucho este tema en el contexto de la Ley de Patrimonio Cultural, porque Arica está montada, esto por un ejemplo, muchas ciudades tienen de esto, pero sobre cementerio Chinchorro, sobre, digamos, sitios funerarios de la cultura Chinchorro, Arica. Y por lo tanto, cada vez que hacen un subterráneo, o hacen una carretera, o hacen un pozo profundo, se encuentran eventualmente con momias y que son monumento nacional. Entonces, para el alcalde de Arica, el punto del inventario y de la planificación territorial, esto es, incorporar en el plan regulador comunal áreas sensibles, áreas de exclusión, si se quiere, o no exclusión para no hacer nada, sino que un lugar que tenga una norma específica de cómo intervenir, por ejemplo, que las fundaciones sean fundaciones puntuales y que no se puedan hacer subsuelo en tales áreas sensibles de las faldas de Faldeo del Morro, por ejemplo, en Arica. Bueno, eso tú lo puedes incorporar en el plan regulador comunal y tratas de vincular el desarrollo urbano y rural con la protección. Hoy día, la planificación y la protección del patrimonio están completamente desacoplados. Entonces, cuando tú vas a hacer cualquier intervención en el territorio, te puedes encontrar con esto, siendo que el Estado manejaba la información. Entonces, lo que usted dice es del todo pertinente, esa cuestión tiene que ser abordada de manera adecuada en la Ley de Patrimonio Cultural y luego también por las vías reglamentarias. Aquí hemos hablado poco de la estructura reglamentaria. Hay un reglamento que está pendiente de excavaciones arqueológicas y paleontológicas, actualizar el del año 90. El del año 90 es previo a la Ley de Base del Medio Ambiente, o sea, está pensado como para formatos de investigación Fondesit, pero no está pensado para las compensaciones de los grandes proyectos de inversión. Y eso también es una materia pendiente que puede abordar en parte lo que usted pregunta, diputada. Gracias, Emilio. ¿Alguna otra consulta? ¿Va a consultar? ¿Sí? Diputado Benavente, tiene que hablar. Gracias, presidente.
Gracias, Emilio, también muy clara la exposición y muy interesante lo que ha surgido a raíz de la pregunta de la diputada González, por su intermedio, presidente. Yo creo que ahí quizá hay un gran desafío implementar esta especie de lo que tú hacías, esta analogía con el certificado de informes previos, que existiera una información previa al Estado para todo proyecto respecto de sitios donde hay son sitios patrimoniales, etcétera. Distinto del hallazgo que puede producirse cuando se está construyendo ya la obra. Eso es otro tema y ahí, pero sería muy interesante porque todo proyecto que cuente con la mayor información posible antes de iniciarse. Y si hay sitios que son patrimoniales, bueno, no se puede hacer, digamos, o tiene que modificar su trazado, etcétera. Pero al mismo tiempo, junto con implementar eso, también habría que hacer responsable un poco al Estado, y yo creo que ahí está la dificultad de la información que proporciona. Porque si proporciona información el Estado y dice que a lo mejor en este certificado se establece que no hay sitios patrimoniales por donde va a pasar un proyecto, y resulta que después ahí el Estado tiene que hacerse responsable y no de una otra manera quien está desarrollando el proyecto, digamos, cargar con una responsabilidad que él no tiene por un problema de falta de información. Yo creo que son dos patas del problema. ¿Cómo implementar esto? Pero ¿qué ocurre cuando la información proporcionada por el Estado no es tan certera y el proyecto ya se inició, digamos? Gracias. Emilio. Sí, por su intermedio, presidente, diputado Benavente, estoy muy de acuerdo. Me parece que la posibilidad de un certificado de informes previo no necesariamente acredita que el Estado certeramente señala que ahí no hay nada. Lo que podría hacer el certificado de informes previo es señalar qué antecedentes tiene el Estado respecto a ese lugar. Y con eso ya sería un tremendo avance. Quiero recordar otro caso en Caldera, en la doble vía Copiapó-Caldera. Había un lugar que se llama Cerro Ballena. Históricamente se llama Cerro Ballena. Y no se le ocurrió a la licitación del MOP en su momento hacer una línea base arqueológica o paleontológica que no solamente con excavaciones, es bibliográfica para poder licitar esta carretera. Pasó lo mismo que en el Olivar. Primer hoyo, se encontraron con una ballena. Segundo hoyo, otra ballena. Aparecieron como 20 ballenas articuladas, fósiles. Se paró la ruta como 5 años, quebró la constructora y estuvo ahí hasta el final. O sea, el costo fiscal fue brutal, porque la multa que le pasaron después al fisco y todo fue una cuestión. Entonces, y el Estado tenía esa información, lo tenían en documentos de investigación desde los años 50, 40. Entonces, ahí usted tiene toda la razón y eso se puede hacer. Esto apunta a una cuestión que es más estructural, diputado, y que yo creo que en esta mesa, todos los años que estuvimos con el diputado Bernales y con el equipo acá, había harta coincidencia, y es que es artificioso plantear un choque, una fricción total entre el desarrollo y el patrimonio. La verdad es que un desafío grande que tienen los países hoy día, no solo Chile, es conciliar el desarrollo de la sociedad, no solo el desarrollo económico, el desarrollo integral de la sociedad con la protección de su patrimonio, y entender que el patrimonio es parte de ese desarrollo. ¿Me entiendes? Y parte de eso supone tener una lógica preventiva y no solo reactiva respecto al patrimonio. O sea, hacer un hoyo, encontrarse con una momia y tener que parar todos los proyectos suena muy mal negocio. En cambio, si es que uno lograra pasar esa lógica a lo preventivo, salvamos más el patrimonio, podemos tener proyectos más adecuados, ocupamos el patrimonio como parte de ese desarrollo. Y eso no es imposible, obviamente que no es automático, digamos, pero se puede. Miren cómo se ha puesto el metro en las ciudades, ha logrado conciliar ese tema. A veces hay costos asociados, desde luego, pero ha logrado reconstruir parte, por ejemplo, de la historia urbana de la ciudad en base a las estaciones de metro. Y esa cuestión se puede hacer con otros proyectos y estoy seguro que tiene mucho que ver con el tema preventivo, planificación, inventario. Un comentario adicional, los temas de inventario, que Chile no los tiene completos, también tiene una incidencia en las discusiones de tráfico ilícito. Chile ha ratificado la Convención UNESCO de Tráfico Ilícito el 2014, que es muy importante, una convención que nos pone en el contexto de todos los países del ámbito UNESCO respecto al tráfico de nuestros bienes culturales. Hoy día aparece una pieza mapuche o una pieza Rapa Nui en Christie's o en Sotheby's en remate, y Chile tiene que hacer gestiones diplomáticas y certificar que nosotros sabíamos que la pieza estaba dentro del país para que ellos bajen la pieza al remate. Y si Chile no es capaz de ratificarlo, el peso de la prueba, la rematan igual.
Y eso es porque en parte nosotros no tenemos inventario. No tenemos inventario para pasarlo a la Interpol, para que la TI se coordine con Interpol y tal. Y esa cuestión tiene que ver entonces con la prevención, como usted mencionaba, con entregar este certificado de informe, pero también tiene que ver con la reacción al tráfico ilícito de nuestro patrimonio que sale por la frontera, que está muy bien conservado en el desierto y que tiene muy poco control fronterizo respecto a su tráfico. Entonces, es una lógica estructural que, reitero, yo creo que el proyecto presentado en moción la recoge en su espíritu y apunta a una materia específica que resulta urgente, que yo creo que hay que apoyar. Muchas gracias, Emilio. Como siempre, muy interesante la conversación que se generó respecto a la exposición que hiciste. Yo solo para cerrar la sesión de hoy día, mencionar que, bueno, soy parte de la Comisión de Economía, empezamos a ver el proyecto de permisología y solo a través de un reglamento habrían algunas acciones respecto a los plazos del Consejo de Monumentos Nacionales. Por lo tanto, este proyecto me parece que es importante y no tenemos poco tiempo, dado también las problemáticas que ha señalado Emilio que tenemos además en las regiones. Yo señalaba la mía, nosotros tuvimos por Consejo de Monumentos Nacionales y la demora de ciertos plazos, varios proyectos importantes para la región paralizados, como el bypass de Castro, el hospital de Puerto Vara. Tenemos un sector que es para entrega de viviendas sociales, que también está en la misma situación. Entonces, como digo, el proyecto de permisología, nosotros lo expusimos justamente esta parte, le pregunté al ministro de Economía, le parece que es una buena idea, pero él dice que lo recogería probablemente en un reglamento. Yo creo que acá hay que tener certeza, por lo tanto, vamos a ver qué indicaciones le podemos hacer a este proyecto de ley, dada la sugerencia que nos hacen los invitados, para poder discutirlo y votarlo al regreso del receso legislativo, junto con el proyecto que salió del Senado, que es el de las transmisiones de las sesiones del Consejo de Monumentos. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión y reiterar las gracias a Emilio y a los invitados, la sesión de hoy se levanta.